Los pares craneales son 12 nervios que emergen directamente del encéfalo y se encargan de funciones sensoriales, motoras o mixtas, y a continuación les detallamos cada uno de ellos, sus funciones y ejemplos de cómo intervienen en la vida cotidiana. Como primer par craneal tenemos el nervio olfatorio. Este se origina en la mucosa nasal y se conecta con el bulbo olfatorio en la base del cráneo. Cumple una función sensitiva y es responsable del sentido del olfato. Por ejemplo, cuando hueles el aroma del café por la mañana o al identificar el olor a humo en caso de un incendio. Nervio óptico parte desde la retina y cruza hasta el quiasma óptico, llegando hasta el diencéfalo. Su función es sensitiva y se encarga de la visión. Como ejemplo, tenemos el leer un libro o una pantalla y ver una señalización de tránsito mientras conducimos. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Este emerge del mesencéfalo entre los pedúnculos cerebrales. Cumple una función motora la cual controla el movimiento de los músculos del ojo, excepto los controlados por los pares 4 y 6, y la constricción pupilar. Por ejemplo, al mover los ojos para seguir un objeto en movimiento o al ajustar el tamaño de las pupilas al pasar de un lugar oscuro a un iluminado. El nervio troclear nace en la parte dorsal del mesencéfalo, justo debajo de los folículos inferiores. Su función es motora y controla el músculo oblicuo superior del ojo y permite los movimientos oculares hacia abajo y adentro. Por ejemplo, al mirar hacia abajo para leer o mirar hacia abajo cuando bajamos las escaleras. Nervio trigémino, quinto par craneal. Este se origina en la protuberancia con 3 ramas principales, oftálmica, maxilar y mandibular. Cumple una función mixta. Este proporciona sensibilidad facial y controla los músculos de la masticación, por ejemplo, al sentir el toque de una brisa en tu cara o al masticar los alimentos mientras comes. Nervio abducen. Surge en la unión entre la protuberancia y el bulbo raquídeo y su función es motora, controlando el músculo recto lateral del ojo que permite mover el ojo hacia afuera en aducción. Como en la vida cotidiana la usamos al momento de desviar los ojos hacia un lado para escuchar a alguien o para mirar hacia la derecha o a la izquierda sin girar nuestra cabeza. Séptimo par craneal, nervio facial. Este emerge en el ángulo pontocerebeloso entre la protuberancia y el cerebelo. Tiene una función mixta, la cual controla los músculos de la expresión facial, las glándulas lagrimales y salivales y el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Por ejemplo, al sonreír o fruncir el ceño cuando te emocionas o al sentir el sabor de la comida o bebida. Nervio vestibulococlear nace junto al nervio facial en el ángulo pontocerebeloso y tiene una función sensitiva y se encarga de la audición y el equilibrio. Lo usamos al escuchar música o una conversación y también para mantener el equilibrio al caminar o al girar. Nervio glosofaríngeo. Este par craneal se origina en el bulbo raquídeo detrás de la oliva inferior. Cumple una función mixta. Esta controla el gusto en el tercio posterior de la lengua, la deglución y la salivación, y también participa en la regulación de la presión arterial, por ejemplo, al deglutir los alimentos y bebidas o al detectar el sabor amargo en la parte posterior de la lengua. Nervio vago. Emerge del bulbo raquídeo, también detrás de la oliva inferior, y tiene una función mixta que influye en el control del ritmo cardíaco, la digestión y la inervación de los músculos de la faringe y la laringe. Lo usamos para regular la digestión después de comer y controlar la frecuencia cardíaca al hacer ejercicio o al relajarse. Nervio accesorio. Este par craneal tiene 2 raíces, una craneal en el bulbo raquídeo y una espinal en la médula cervical. Cumple una función motora, la cual controla los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, los cuales intervienen en el movimiento del cuello y de los hombros, por ejemplo, al girar la cabeza para mirar a ambos lados antes de cruzar la calle o al encoger los hombros cuando llevas una mochila. Nervio hipogloso. Se origina en el bulbo raquídeo entre la pirámide y la oliva. Tiene una función motora que controla los músculos de la lengua, lo que permite el habla, la masticación y la deglución. Lo usamos para mover la lengua al hablar o pronunciar palabras y para mover la lengua al empujar la comida mientras masticamos.